eléctrica en base a la carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, este es un término muy importante debido a que la carga eléctrica es una propiedad básica de toda la materia, ¿sí? De toda la materia que transporta ciertos elementos a los cuales nosotros los denominamos átomos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se presenta esta carga eléctrica? Que si bien es cierto, todos los cuerpos tienen átomos, pero no todos los cuerpos son eléctricos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay cuerpos que debido a las propiedades internas les permite ser eléctricos como el metal, como el hierro, ¿ya? Como el agua, pero hay otros elementos, en cambio, en los que por su composición interna no les permite ser eléctricos. Por ejemplo, la madera, el concreto son materiales que no son eléctricos, el plástico, el caucho, ¿ya? Entonces, ahí también existe una subdivisión entre materiales que son conductores eléctricos y materiales que son aislantes eléctricos. Ahora, también se ha elaborado ya con la tecnología y más que todo con la ciencia industrial, se ha elaborado una fusión de estos dos, materiales que son eléctricos cuando sea necesario y cuando no sea necesario ya no sean eléctricos. A eso se les denomina semiconductores. ¿Sí? Por lo general los semiconductores están en todos los dispositivos electrónicos. Entonces, esas serían las tres clasificaciones de materiales que existen en todo el mundo, de que de acuerdo a sus propiedades son eléctricos que conducen la electricidad, aislantes que no permiten conducir la electricidad y semiconductores que podrían o no ayudar a que se mantenga la conducción de la electricidad cuando sea conveniente. ¿Ya? Entonces, en base a eso, podemos decir que la carga eléctrica se manifiesta mediante atracciones mediante acciones de atracción o de repulsión. ¿Sí? Recordemos un poquito que las cargas pueden ser del mismo signo o de signos contrarios. Cuando son del mismo signo, estas se repelen y cuando son de distintos signos contrarios, estos se atraen. ¿Ya? Además, las cargas eléctricas podían ser positivas o negativas. Positivas nos utilizábamos básicamente siempre el signo más y como negativas utilizamos el signo menos. ¿Ya? Ok. Entonces, hasta ahí, tal vez alguna pregunta, ¿no? Bueno, también tenemos acerca de la carga eléctrica, que esta no puede ser creada ni destruida, la carga eléctrica, ¿sí? ¿Por qué razón la carga eléctrica no puede ser creada o tampoco destruida? Porque en el universo esta es constante e inalterable, ¿sí? Es decir, es una propiedad intrínseca y que ya está en las materias y no se las puede eliminar. ¿Sí? La mayoría de la carga eléctrica es transportada por los electrones. Esta parte es muy importante. ¿Por qué razón? Porque los electrones son los que se mueven dentro de los materiales. Por lo tanto, los electrones son los que llevan la carga eléctrica. Y los protones solamente se encuentran dentro del átomo en la parte interna, es decir, en el núcleo. ¿Sí? Entonces los electrones tienen carga negativa, mientras que los protones tienen carga positiva. Eso creo que ya lo tienen claro. Igual lo debieron haber visto en alguna parte en química. ¿Sí? Además nos dice que la carga eléctrica es la responsable de que ocurran los fenómenos eléctricos. ¿Por qué razón? Porque si la carga eléctrica es la que conduce la electricidad, entonces sí, realmente produce fenómenos eléctricos. ¿Ya? Algunos fenómenos eléctricos como cuáles, como los truenos, como la energía eólica, como la energía marítima y todas ellas. ¿Sí? Mientras que los neutrones no poseen carga, es decir, estamos hablando de los elementos del átomo, protón es positivo, electrón es negativo y neutrón, estos no poseen carga. ¿Ya? Pero igual se encuentran en el centro del átomo. Los responsables de todos los fenómenos eléctricos siempre serán los electrones porque conducen la carga eléctrica. ¿Ya?
Esto debido a que pueden escapar de la órbita del átomo y son mucho más ligeros que otras partículas. Es decir, cuando estas partículas que están aquí, que son los electrones de colores amarillos, están en los puntos más lejanos de sus órbitas, es más fácil arrancarlos y combinarlos con otros elementos. Por esa razón es que estos conducen a carga eléctrica. En general, los átomos son neutros, es decir, el átomo contiene el mismo número de cargas negativas o positivas, ¿ya? Podemos estar hablando cualquier tipo de átomo, pero de elemento, y ese elemento va a ser neutro, ¿ya? ¿Hasta ahí tal vez alguna pregunta? No, Liz. No le hice. Ya. Tal vez recuerdan cómo se llaman los elementos del átomo. A ver si recordamos un poquito cuáles son los tres elementos del átomo. Chicos, a ver, acabamos de decir, ¿cuáles son los tres elementos del átomo? Los Los electrones, protones protones, y Protones, neutrones. los neutrones y neutrones y los electrones. electrones. Exactamente, ¿ya? Entonces ahí, por favor, para que tengan en cuenta eso. Sin embargo, en ciertas ocasiones los electrones pueden moverse de un átomo a otro. Es decir, cuando los electrones se mueven de un átomo a otro, ahí es cuando ese cuerpo conduce electricidad. ¿Por qué razón? Vamos a poner aquí, vamos a decir que esta circunferencia es un átomo. Vamos a poner una carga positiva ahí, una positiva acá y una positiva acá. Podemos decir que ese elemento tiene 3 protones y también tiene 3 electrones. 1, 2 y 3. Cuando este elemento se encuentra con otro elemento, el cual tiene la siguiente cantidad: 2, 3 y 4 protones, y asimismo 3 electrones, perdón, 4 electrones, 1, 2, 3. Siempre los cuerpos van a estar así neutros, la misma cantidad. Pero si uno de estos elementos presenta mayor facilidad para que los electrones se puedan separar o desplazar de un elemento a otro, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a dejar de tener 3 electrones y ese electrón, lo que va a suceder es que se va a ir al otro cuerpo. Y en este caso, ¿cuántos tendríamos? 1, 2, 3, 4. Es que me faltó escribir uno. Y tendríamos 5. En el momento en que dejan de tener la misma cantidad, los cuerpos empiezan a electrizarse. Por ejemplo, si en este cuerpo tiene más protones, entonces podemos decir que este cuerpo quedó cargado positivamente. Y como en este cuerpo tenemos más electrones, podemos decir que este cuerpo quedó cargado negativamente. ¿Ya? Entonces, más adelante también vamos a ver un poquito de esto. Aquí tenemos un gráfico. Ya tenemos un átomo que tiene 3 electrones, 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Qué pasa si a ese átomo le ponemos un electrón más? Por eso dice aquí más 1. ¿Qué pasa si le agregas un electrón más? Es decir, se hacen 4. 2 y 4. Este cuerpo queda cargado, ¿de qué manera? ¿Positiva o negativamente? Negativamente. Negativamente. ¿Por qué razón? Porque tiene exceso de electrones. ¿Ya? Y si en cambio al cuerpo le quito un electrón, quedaría cargado positivamente. ¿Ya? Porque le faltan electrones. Entonces, esto es muy importante. Un átomo está cargado positivamente cuando tiene más protones que electrones. ¿Ya? En pocas palabras.
¿Ya, chicos? Espérenme un minutito. Ya, chicos. A ver, entonces, bueno, esto, este de aquí simplemente es lo contrario de acá. ¿Ya? Vamos con lo otro. Ahora, eh, nosotros, con lo que hemos visto anteriormente, ya con esto, podemos decir que para adquirir la carga eléctrica, ¿ya? Es decir, para electrizarse, estas dos palabras son muy importantes. Entonces, los cuerpos tienen que ganar o perder electrones, ¿ya? Entonces, recuerden una cuestión, que si yo tengo un átomo, protones y electrones, no me, no me enfoco en los protones, sino que yo me enfoco en que si el cuerpo es pierde o gana electrones. ¿Por qué razón? Porque son los únicos que se pueden, eh, son los únicos que se pueden ir saltando de un cuerpo a otro, o es decir, son los únicos que se pueden arrancar. ¿Ya? Entonces, eso para que tengan ahí como nota. ¿Sí? Bien, ahora cuando un cuerpo está cargado negativamente y el otro está cargado positivamente, se dice que entre ellas hay una diferencia de cargas, ¿ya? Es decir, a esta diferencia de cargas nosotros la conocemos como tensión eléctrica, ¿ya? Este concepto también puede ser conocido como diferencia de potencial. Pero en sí, el término más utilizado, a pesar de que sea tensión eléctrica o diferencia de potencial, el término más utilizado es voltaje. ¿Ya? Entonces, el voltaje se le representa con la letra V mayúscula, su unidad de medida es el voltio y lo que mide es la tensión eléctrica o la diferencia de potencial. ¿Sí? Ahora bien, para que se establezca una corriente eléctrica entre dos puntos, es importantísimo que exista una diferencia entre estos dos puntos, ¿ya? Es decir, lo que estamos observando aquí básicamente puede ser como una pila, ¿ya?
Por ejemplo, nosotros ya nos viene marcado dónde está el polo positivo y dónde está el polo negativo, pero esto no es así, no siempre fue así, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos cuándo es positivo y cuándo es negativo? Vamos a irnos al siguiente gráfico, ¿ya? El punto donde hay más electrones, a ese punto se lo llama carga negativa. Es decir, en otras palabras, polo negativo, digamos, de una pila. El punto donde hay más electrones se llama polo negativo. ¿Ya? Esto lo hacemos mediante un instrumento electrónico que permite determinar o calcular este valor. ¿Ya? Pero para usos cotidianos, pues ya todos vienen con un valor designado en la parte positiva o negativa. El punto donde hay más protones, en cambio, todo lo contrario, a eso se le conoce como una carga positiva, es decir, el polo positivo. ¿Ya? Entonces, por eso, considerando todos estos elementos anteriormente descritos, con eso ya podemos conocer cuándo estamos hablando de un polo positivo o un polo negativo. ¿Ya? Entonces, puedo decir también lo contrario, que un polo positivo no es cuando hay más protones, sino que puedo decir que un polo positivo es cuando hay menos electrones. ¿Ya? Menos electrones. Entonces, siempre son de forma indirecta, indirectamente proporcional. ¿Ya? Ahora, el cuerpo conductor, ¿qué es ese cuerpo conductor? Es el que permite el paso de la electricidad, como se mencionó anteriormente. Los que son conductores, los que son semiconductores, o en este caso dieléctricos, y los que son aislantes. ¿Ya? Los mejores materiales para ser conductores de electricidad son los metales. Tal vez tienen alguna idea por qué los metales son los mejores conductores, mientras que en los no conductores, aislantes o semiconductores están, por ejemplo, el papel, también está la madera, el caucho, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que los metales son conductores y el resto de materiales de acá no son conductores? Por lo que están conformados. Chicos, ¿Sí me escuchó, Lice? chicos, a ver, espero sus criterios, Por su tipo de para que esto estructura. no se haga muy monótono, ¿sí? Vamos con la siguiente parte. Lice, creo que no nos escucha. No, ya les escuché. Lo que pasa es que está medio intermitente el internet. Ese es el único problema aquí. ¿Ya? Y también sí los estoy leyendo a los que están mandando aquí. Correcto, por la estructura. ¿Ya? La estructura es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, los metales tienen la estructura más sólida, mientras que el resto de materiales como el plástico, el caucho, la madera, son materiales que son más frágiles y fáciles de moldear, ¿sí? Entonces, más bien tiene que ver con la estructura, correcto. ¿Ya? Bien, ahora, cotidianamente, ¿qué pasa cuando por un cuerpo, ya, que es conductor, caminan o se mueven los electrones? Entonces, cotidianamente nosotros decimos
ese cuerpo tiene corriente o electricidad. Cuando sucede eso, que los electrones se mueven de este cuerpo hacia el otro, nosotros decimos que tiene corriente o tiene electricidad. Eso es cotidianamente, ¿sí? Bien, la diferencia de cargas nosotros las podemos encontrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en la pila, que ya está designado cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa. ¿Ya? Como decimos anteriormente, positivo porque aquí hay más protones y negativo porque hay más electrones. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros conectamos un cable conductor desde estos polos, como el cable que está aquí? Mire, de esta manera. ¿Ya? ¿Qué sucede? Lo que nosotros vamos a hacer es establecer una conexión entre los polos positivos y los polos negativos mediante un cablecito, de tal manera que lo que vamos a hacer es que estos electrones tengan un camino por el cual pueden recorrer, y si están recorriendo ese camino, decíamos que están llevando corriente. ¿Ya? Entonces están llevando corriente. Como están llevando corriente, ¿qué pasa? Se puede encender este bombillo, porque este bombillo lo que necesita es una corriente para poder encenderse. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, listo. Sí, listen. Ya, espérenme porque creo que me están pidiendo permiso. Ya, los que están en sala de espera, pero realmente no hay ninguno hasta el momento. Puede que a lo mejor todavía se me esté cargando aquí. Pero bueno, si es que están en sala de espera, ya han de ingresar, ¿ya? Bien. Ya, entonces, ¿cómo nosotros llamamos ahora en electricidad a esta corriente eléctrica que lleva, que tiene una pila, por ejemplo? La llamamos tensión eléctrica, ¿no es cierto? Y eso se caracteriza como la fuerza con la que circulan los electrones desde un polo positivo a un polo negativo. Por eso es que si, digamos, tenemos una pila, digamos, de 5 voltios, esa pila tiene más fuerza que una de 3 voltios. ¿Ya? Entonces, básicamente el voltaje de una pila o de un dispositivo o de una batería, lo que hace es decirme si tiene mayor o menor fuerza con la que circulan los electrones. Por ejemplo, ustedes han visto que hay unas pilas bien finitas que se llaman pilas AAA, ¿no es cierto? Y hay unas pilas un poco más grandes que utilizan por lo general los calentadores eléctricos. Los calefones, los que ustedes utilizan para bañarse. ¿En cuál de los dos tipos de pilas creen ustedes que va a haber mayor fuerza eléctrica? Chicos, La grande, ya. ¿Dónde creen ustedes que hay más fuerza eléctrica? ¿En la pila de su celular o en la batería de su laptop? de la De la computadora. laptop. La pila de la laptop, ¿no es cierto? Ya, porque es más grande. Entonces, mientras más grande es el dispositivo, necesita mayor fuerza eléctrica. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante también ustedes han visto que dependiendo a veces del tipo del celular o del tipo de computador, se han dado cuenta que a veces el cargador es un poquito más grueso o más fino. Ya, entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Debido a que es muy importante la cantidad de la fuerza eléctrica que necesitan para poderse transmitir, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa si no hay tensión? Es decir, si la batería ya no vale, es porque tiene 0 voltios. Y si tiene 0 voltios, no tiene fuerza. Si no tiene fuerza, no puede empujar los electrones del polo negativo hacia el polo positivo. Y si no puede empujar porque no tiene voltaje, porque está en 0, se dice que no hay corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se acaban las pilas?
Cuando se acaban las pilas es porque no hay más voltaje o tensión, como se dijo anteriormente. Por lo tanto, pues ese dispositivo ya no puede generar fuerza para que se muevan los electrones. Es decir, la pila viene a ser como la gasolina en un carro. Si no hay gasolina en un vehículo, no se puede mover. Lo mismo en los componentes electrónicos. Si no hay corriente, si no hay una batería, no se puede establecer un funcionamiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si hay tensión? Los electrones se desplazan desde el polo negativo al polo positivo. Básicamente es lo que estamos hablando anteriormente. Cuando el cuerpo está cargado, cuando la batería, cuando la pila tiene fuerza eléctrica, lo que hace es llevar las cargas del polo negativo al polo positivo siempre. ¿Ya? Y por último tenemos este otro concepto, intensidad eléctrica. Intensidad eléctrica es muy diferente que voltaje eléctrico. Voltaje decimos que es la fuerza con la que las partículas se transmiten a través del polo negativo al polo positivo, generando electricidad. Ese es el voltaje. Pero la intensidad eléctrica, en cambio, tiene otra característica, otro concepto, ¿ya? Entonces, más bien, a la intensidad eléctrica se la define como la cantidad de electrones que circulan por un cuerpo en un tiempo determinado, ¿ya? Es decir, mientras que el voltaje es la fuerza para que la corriente vaya del polo negativo al polo positivo, la intensidad eléctrica, con la letra I, intensidad eléctrica, más bien es el número de electrones que circulan desde el polo negativo para llegar al polo positivo. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Ya? Bien, y obviamente esto es en una unidad de tiempo, que en esa unidad de tiempo es el segundo. Se representa por la letra mayúscula I, su unidad de medida es el amperio, ¿ya? Siempre algunos de los nombres en física son basados en ciertos científicos. En este caso es por el físico Ampere, por eso se dice amperio, ¿ya? Y básicamente podemos decir nosotros que entre el voltaje y la intensidad eléctrica hay una diferencia indirectamente proporcional, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? No, ¿No? listen. Ya. Bueno, resulta un poco cansado, pero es que si no se ven estos términos, estos conceptos básicos de electricidad, pues entonces luego cuando estemos desarrollando ejercicios se va a hacer muy complicado estarles ese rato explicando. ¿Sí? Y por último tenemos el concepto de resistencia eléctrica. Estos tres elementos ustedes los van a ver de ahora en adelante. Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. ¿Ya? No sé si en primero vieron, tal vez no sé si se vería o no eso. Ahora, ¿qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica no es más que la capacidad que tienen ciertos cuerpos para permitir que la corriente pase muy fácil o que pase con mayor dificultad. ¿Sí? A lo mejor ustedes, bueno, viendo este gráfico no tienen mucha referencia, pero si yo pongo resistencia eléctrica, se van a dar cuenta que son algunas cuestiones que ustedes ya han visto en algunos dispositivos. Ya, miren. Aquí están las resistencias eléctricas. ¿Sí? ¿Qué es lo que permiten estas resistencias eléctricas? Que la electricidad pase por estos puntos con mayor facilidad o que lo hagan con mucha dificultad. Tiene muchas formas de diseñarse esto. Por lo tanto,
dependiendo de lo que se va a utilizar, se le aplica mayor cantidad de resistencias o menor cantidad de resistencias, ¿ya? ¿Por qué se utiliza esto? Debido a que muchas de las ocasiones ustedes han visto que a veces hay subidas o bajadas de voltaje, es decir, se va la luz y vuelve la luz de un momento a otro. Entonces lo que hace esta resistencia básicamente es como que regular esa cantidad de electrones que van a pasar en ese momento, de tal manera que los dispositivos eléctricos y electrónicos no se dañen. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente la cuestión de la resistencia eléctrica. ¿Ya? Ahora, obviamente que hay materiales que son mejores conductores que otros, pero básicamente tendríamos una relación que, aparte de la estructura interna del átomo, por eso son materiales conductores o no conductores, también depende de esto, de la resistencia que tienen o no para conducir esos materiales eléctricos, ¿sí? Por ejemplo, el cobre. El cobre es un excelente material eléctrico. El oro también es un excelente material eléctrico. Les hago la pregunta a ustedes, ¿por qué creen que los cables se hacen de cobre y no se hacen de oro? Porque el cobre tiene mayor ¿Perdón? Verán, todos los metales son conductores, el oro, la plata y el cobre, y el bronce también. Pero ¿por qué creen que no se utiliza ni la plata ni el oro para hacer materiales eléctricos? A ver, voy a leerles aquí en el chat. No, porque realmente todos son buenos conductores. Es como decir, tengo los mejores de los mejores estos. Pero ¿por qué creen que se utiliza más el cobre y no el oro o la plata? Ya, correcto. Porque el oro es más caro, la plata también es cara, mientras que el cobre es muy barato. No tengo el valor exacto, pero solo un gramo de oro vale $30, un gramo. Pero un kilo de kilogramos creo que vale, pero un kilo de cobre creo que vale, sí, un kilo de cobre creo que vale $5. Entonces, miren, es una proporción muy, muy diferente entre la cantidad del costo del cobre y también el oro. Entonces, como el cobre es más barato, por eso se utiliza más el cobre y no el oro. ¿Ya? Entonces, simplemente como para ir resumiendo, la resistencia no es más que la oposición o permitir el paso de la corriente dependiendo del tipo de material. ¿Ya? Es como una llave de agua. Si la llave de agua es muy grande, permite más fácil el paso de la electricidad. Y si la llave es un poquito más pequeña, permite que el paso de la electricidad sea más difícil. ¿Ya? Ahora, la unidad de medida es el ohmio. Esta es una letra griega. Déjenme señalar ya, esta es una letra griega. ¿Y qué pasa entre la resistencia y la intensidad? Son inversamente proporcionales. ¿Ya? ¿Preguntas? No, listo. ¿No? No, listo. Ya. Bueno, aquí haciendo un pequeño resumen porque ya estamos por terminar. Decimos que la resistencia eléctrica es la oposición de un material al paso de la corriente. Se representa con la letra R. La unidad de medida es el ohmio. La intensidad eléctrica es la cantidad de electrones que pasan por un conductor o pasan del polo negativo al polo positivo. Se representa por la letra I. Su unidad de medida es el amperio o A mayúsculo. Mientras que el voltaje o también llamado diferencia de potencial o tensión eléctrica se define como la fuerza que impulsa los electrones del polo negativo al polo positivo. Se representa con la letra V y su unidad de medida es el voltio o la misma letra V mayúscula. ¿Sí?
Ya. ¿Hasta ahí? ¿Claros? Sí, Lice. Utilicen. Bien, tienen 5 minutos para que vayan a tomar agua o algo y de ahí vamos a empezar con alguna cuestión, no son ejercicios, sino más bien es una retroalimentación aquí, ya. Vamos a ir haciendo algunas preguntas para que vayamos respondiendo entre todos. ¿Ok? Bien, y ya les digo luego cuál es la actividad para la semana. Tomémonos unos 5 minutos, 9:35, retomamos nuevamente para ver esta parte de los ejercicios.
Voy a apagar el micrófono, chicos. Les decía que ya, para continuar. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están ahí, chicos? Sí, listo. Ya. Sí, listo. Sí, listen. A ver. Vamos viendo. Vamos a ir participando. A ver. Voy a pedir el criterio de dos personas. A ver. Señorita Matamoros y Carlos Miguel Hidalgo. Por favor, si pudieran dar respuesta a la primera pregunta que está aquí. Dice, indique la carga total de los átomos, es decir, si los cuerpos son positivos o negativos, según cómo se describe en cada uno de los literales. ¿Ya? Entonces, por favor, no sé si Daniela me ayuda a usted y luego Carlos Hidalgo lo voy a poner con otro color. ¿Ya? A ver, le voy pidiendo primero el criterio a Daniela y luego vemos con Carlos. Daniela, el literal A, ¿qué dice usted? ¿Qué es un cuerpo? ¿Positivo o negativo? Daniela, ¿sí está o no? Positivo, listen. ¿Ya? Usted, Carlos, ¿qué dice que es? ¿Positivo o negativo? Carlos, ¿está? Creo que se salió. A ver, no sé si, ¿quién me quiere ayudar de los varones? Francisco, tal vez. A ver, ¿quién alzó la mano? No le veo bien. Ya, a ver, María Paula, dígame. Es carga positiva. Ya, déjame escribir. Positivo, ya. El segundo, Daniela. Positivo igual, listen. Ok. María. Igualmente positivo. Ya. María, la tercera. Es positivo. Daniela. Positivo, listen. María, el último. Negativo. Y Daniela. Negativo, listen. Ya, ok, a ver. Entonces, 8 protones son más que los 6 electrones, positivo. 20 protones es más que 18 electrones. 13 protones es más que 10 electrones y 17 protones es menos que 18 electrones. Vamos a ver la respuesta correcta. Positivo, 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 negativo. ¿Sí? Correcto. Está bien. Gracias a ustedes. Vamos con la segunda pregunta. A ver, así mismo. Voy a elegir y si por mala suerte se va. A ver, Castillo Anthony va a participar con el electrón. Jennifer Cueva va a participar con la segunda fila. Sí saben que son filas, ¿no es cierto? Aquí va a participar el joven Castillo. Aquí va a participar la señorita Cueva. Y aquí va a participar el joven Félix. ¿Ya? Entonces aquí estaba el joven Castillo. ¿Ok? A ver, les voy preguntando de uno en uno. Castillo, Anthony creo que es su nombre. Sí, Anthony Castillo. Eh, Pienso que Dice, es partículas del átomo es el electrón. ¿En qué parte del átomo se encuentra? En la órbita del átomo. ¿Qué tipo de carga tiene el electrón?
Negativo. Ya, negativo. Bien. Vamos con la señorita Cueva. Viendo lo que está aquí, espacios vacíos, ¿qué nombre tiene que ir aquí? ¿O qué partícula del átomo estamos hablando? El protón. Ya, vamos a ver. Protón. ¿Y en qué parte del átomo se encuentra el protón? En el núcleo del átomo. Ya. Félix, ¿cuál sería entonces la respuesta que falta en la última fila? Ahí sería Lisen neutrón Ya. y no tiene carga, en tipo de carga no tiene. Ya. Podemos decir que es neutra. Ya, ok. Vamos a ver entonces. Es el protón, sí. Es el neutrón, el último, sí. Está en el núcleo, correcto. Es positiva, bien. Y por último, sin carga o neutra. ¿Ya? Correcto. Vamos con la otra pregunta que ya viene a ser casi la parte final. Relacione mediante las flechas los términos de las siguientes columnas. A ver, vamos con... A ver, ayúdeme, señorita Paula López. López Paula, Sí, Lisen. por favor, ¿me puede ayudar? ¿Cómo tendría que enlazar? Intensidad de la corriente con la primera. ¿Ya? Ok. Siga. Castillo, dígame. El Lisen puede ser que la intensidad de la corriente vaya con la 2, con fuerza con lo que se mueven los electrones. Pongámosle con el color rojo a usted. ¿Ya? Resistencia. Paula. Con la tercera. Con la segunda. Déjame cambiar de color. Listo. Tensión, Paula. ¿Qué les estoy leyendo a los que me han escrito por aquí? Paula. Paula, ¿me escucha o no? Sí, Lisen. Por favor, Paula. El literal C, ¿con cuál se iría? Con la cuarta. Y el literal D. Con la tercera. Ya. Ahora sí recibo opiniones. ¿Alguien tal vez que crea que no es así y tiene que enlazarse de una manera distinta? Lisen, yo creo que resistencia iría con la tercera. Ya. ¿Algo más? ¿Algo más? Eh, no creo, Lisen. Ya. Ok, vamos a ver entonces cómo están las respuestas.
Intensidad de corriente con la primera. ¿Qué es intensidad de corriente? Es la cantidad de los electrones que circulan de un lugar a otro. Entonces, como es la cantidad, la primera está bien. ¿Ya? Vamos con resistencia. Resistencia es con oposición que ofrecen los elementos. Entonces, resistencia sí está bien lo que dijo el joven Castillo. Vamos con tensión. Tensión es la fuerza con la que se mueven los electrones. Entonces, en esa ninguna acertaron. Y por último, la corriente, que tampoco acertaron. La corriente no es más que el movimiento de los electrones a través de un material conductor. ¿Ya? Por favor, tienen que tener presente muy bien estos tres conceptos. Bueno, y aquí también está un poco lo de corriente eléctrica. Intensidad, cantidad, resistencia, oposición, tensión, fuerza. Y corriente eléctrica es el movimiento de los electrones a través de un material conductor. ¿Listo? Bien. Vamos con esta última para ir terminando. Complete la siguiente tabla que relaciona magnitudes y unidades eléctricas. A ver, vamos a ver si lo recuerdo. Vamos con Nasli y con la señorita Samaniego Sofía. ¿Están aquí? Samaniego Sofía y Nasli. Por favor, si pueden confirmarme. Sí, listen. Ya, Nasli sí está. Sofía. Sí, listen. Ya, por favor, para que me ayuden, ¿sí? Nasli va a completar esta, Sofía va a completar esta y María Paula Guayo va a completar la última. ¿Ya? Bien, entonces, Nasli, le voy preguntando a usted, ¿con qué letra se representa la tensión eléctrica? Con la U. ¿Ya? Sofía, ¿con qué letra se representa la intensidad de corriente? Con la listen. ¿Ya? María Paula, ¿con qué letra se representa la resistencia eléctrica? Con la R. ¿Ya? Sí, también estoy atento a los que me escriben al chat. Vamos con la unidad de medida. Nasli, ¿cuál es la unidad de medida de la tensión de tensión eléctrica, perdón? El voltio. Ya. Sofía, la de la corriente, ¿cuál es la unidad de medida? Rápido, por favor. Amperio, listen. Y María Paula, La ohmio. ya. Ahora, vamos con la letra. Nasli, la tensión eléctrica, ¿con qué letra se representa su unidad de medida? Con la V. Ya. Sofía Con la listen. y María Paula. Listen es no me acuerdo cómo se llama, pero es como el omega. Es, ¿verdad? Ya. Es. Omega, ¿ok? Vamos a ver cuáles acertaron y cuáles no. Ya, estos no acertaron. El resto, todo está bien. ¿Sí? El ohmio con su letra omega, el voltaje con la V, el amperio con la A. Intensidad de corriente con I, tensión con V y resistencia con R. ¿Listo? Bueno, entonces eso creo que sería todo por esta clase. Quedamos hasta ahí, que les voy a mandar